Hello gente, bienvenidos a este pequeño canal. Mi nombre es Kat y en este video les traigo cómo diseñar tu granja. Así que sin tanto bla bla bla, empecemos. Primero quiero darle las gracias a todos los que participaron en la encuesta y a Dani, que fue la que propuso este tema. Bueno, la primera página que les voy a dejar será esta. Se llama startyou.info. Y esta página lo que nos ayuda es a crear un plano de nuestra granja. Aquí salen diferentes ítems o artículos que podemos utilizar para ir teniendo una imagen más clara de nuestra granja y lo que queremos hacer con ella. Yo entiendo que al principio no tenemos una visión bien clara, ya que nos la entregan llena de basura y árboles y es muy difícil saber qué queremos hacer en cada rincón de la granja. Para que se den una pequeña idea, esto es lo que he estado haciendo en esta página. Como ven, es un plano y queda muy bonito. Que lo terminen, pueden tomarle una captura de pantalla y listo. La primera granja que les voy a mostrar será la granja fluvial. Esta granja está compuesta por pequeñas islas y bueno, los espacios son muy pequeños, pero como les digo, para yo tener una visión más clara de lo que quiero hacer, empiezo por los caminos. Al principio es muy difícil, ya que a mí me gusta hacer los caminos en piedra y juntar las piedras es muy difícil y lleva muchas, pero así poco a poco vamos teniendo una imagen más clara de los pequeños sectores que nos quedan y que podemos poner allí. Esta es una imagen de antes y así quedó después. La siguiente granja que les voy a enseñar es la granja forestal. Esta granja es muy bonita y bueno, aquí hice básicamente lo mismo que la anterior, caminos, pequeños sectores y también le agregué mucha planta. Esas plantas que ven allí las compran en los festivales y cambian según la estación. A mí me gusta mucho usar esas para decorar y darle un toque bonito a algunos lugares que quedan como vacíos. En esta parte no agregué nada, quería poner más cosas, pero ahí aparecen unos troncos de madera noble y pues esos recursos me son útiles. Así era la granja antes y después. Esta granja es la granja minera. Me gustó mucho este suelo. Y bueno, esta granja también se compone de islas, así que los espacios son muy pequeños, pero hay que jugar con todo y tener un poco de imaginación. Ya por eso les digo que la página anterior les puede ser muy útil. Esta es una imagen de antes y así quedó después. Y bueno, esta es la granja salvaje. Esta granja me gustó mucho. En esta granja ya traté de hacer las cosas un poco más elaboradas, por eso le hice un borde al camino y me parece que quedó muy bonita. Y bueno, traten de jugar un poco con los espacios, no solo poner las cosas, sino también agregarle un poquito de adornos para que se le vean más bonita. Y como siempre, la zona de producción yo siempre la dejo cerca a los corrales, ya que pues de allí viene la materia prima. Así es antes y después. Esta granja es la granja nueva, es la granja de playa. Y como un dato les voy a decir que en la arena no se puede plantar, pero no se pueden colocar los aspersores, así que esa parte hay que regarla con la regadera, lo cual es un poco aburrido. Yo soy muy floja para eso, entonces solo en ese pequeño sector sí se puede poner aspersores. Aquí lo que hice fue poner los corrales por este lado y ya jugué un poco más con la imaginación usando los árboles de hongos como si fueran pequeñas sombrillas o parasol
y allí puse banquitas y cositas así para que se viera, no sé, más bonito. Y esta granja me gustó mucho. Así era antes y después. Esta es la granja de Isla Jengibre. Me falta arreglar un poco más la casa, pero en el exterior sí me he dedicado mucho. Y en esta, como acá siempre es verano, lo que yo hice fue plantar árboles y cultivos de los que simplemente se recoge la cosecha, pero ellos quedan ahí y siguen produciendo más. Así me ahorra estar sembrando todo el tiempo. Esta es una imagen de antes y así quedó después. Y esta es la última, es la granja estándar. Esta es mi granja con la que inicié el juego hace años. Voy por el 6º año de primavera. Mi casa, pues como ven, le he dedicado mucho y así se ve el exterior. Aunque vaya por el 6º año, aún me falta, pienso yo, meterle más a la granja y decorarla más. Esta es la zona de producción. Esta zona me da mucho dinero y lo que yo hago es, pues ya saben, transformar lo que nos dan los animales en un segundo producto, y allí en el rincón les tengo un baúl que me ahorra llevarlo hasta el principal, y así todo el tiempo mantengo vendiendo productos. Separé los corrales, tengo dos, uno de cerdo y el otro del resto de los animales, y en esta cabaña lo que hice fue clasificar los cofres para tener todo más ordenado. Esta zona es la segunda zona y esta es la de los vinos, la de las cervezas y eso. Esta también me da mucho dinero y me falta ponerle un cofre adicional allí o un cajón en el que enviamos los productos. Y esas zonas son las que me dan más dinero y es por eso a las que más le dedico tiempo y recursos. Esta era mi granja inicial y así va mi granja por ahora. Y bueno, como un dato adicional, para los que no sepan cómo tomarle captura de pantalla a sus granjas, simplemente le dan en la tecla escape o en la tecla E, se van a la parte donde hay un control y allí van a bajar hasta el fondo. Ahí les va a aparecer una cámara y a esa cámara le van a bajar hasta 25% y ahí toman la captura y listo. Ya de ahí les va a aparecer una barrita o algo donde les dice dónde quedó guardada la imagen, y si no, simplemente le van a dar en la lupa y van a poner % app data %, y luego de que les abra o les aparezca una carpeta, simplemente van a buscar la carpeta de Stardew Valley. Luego de que encuentren la carpeta de Stardew Valley, ahí les va a salir una que se llama Screenshots y allí van a encontrar sus capturas de las granjas. Bueno, espero que les haya gustado este video y que les resulte útil para el diseño de sus granjas. Los invito también a que me sigan en la página de Facebook, ya que me gustaría mucho ver sus granjas. Bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like. Recuerden que es gratis. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!